Una historia de Veracruz, 1858-1860. Acto 1. La partida. Febrero de 1860. La mañana era cálida y húmeda, el tipo de mañana que se sentía como un final. Anabel Cordero de Villaseñor estaba de pie en los escalones frontales de la hacienda San Miguel, observando el carruaje de su esposo desaparecer por el largo camino bordeado de jacarandas. Don Fernando Villaseñor partía hacia un viaje comercial extendido, 9 meses, quizás más, viajando entre Veracruz, La Habana, Cádiz y Nueva Orleans para expandir su imperio de importación y exportación. Él había besado su mejilla de manera perfunctoria antes de partir, su mente ya en contratos y manifiestos de carga. Administra bien la hacienda, le había dicho. Espero encontrar todo en orden cuando regrese. Ella había sentido, dicho las palabras correctas, jugado el papel de esposa obediente. Y ahora él se había ido, y ella estaba sola frente a una casa que nunca se había sentido como un hogar. La hacienda San Miguel se extendía por hectáreas de tierra en las afueras de Veracruz, una casa principal de 2 pisos con gruesos muros de adobe y tejas rojas rodeada de campos de caña de azúcar y café. No había esclavitud legal en México desde 1829, pero eso no significaba que la gente fuera libre. Los peones vivían en condiciones, apenas mejores que la esclavitud, atados a la tierra por deudas que nunca podrían pagar, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer por salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir. Y ella, 23 años, casada por 3 años, sin hijos, era tan prisionera como ellos, solo que en una jaula más lujosa. Anabel era española, nacida en Cádiz, traída a México a los 19 años para casarse con don Fernando, un comerciante rico 20 años mayor que ella. Su padre había arreglado el matrimonio antes de morir, asegurando su futuro financiero, pero condenándola a una vida de soledad en un país extraño. Se dio vuelta y entró a la casa, y el silencio la tragó entera. Las primeras semanas después de la partida de Fernando fueron las más solitarias de la vida de Anabel. Se movía por la casa como un fantasma, leyendo libros que no le importaban, comiendo comidas que no podía saborear, durmiendo en una cama que se sentía tan vasta y vacía como el océano. Fue en marzo cuando realmente notó por primera vez el jardín y al hombre que lo cuidaba. Miguel había estado en la hacienda San Miguel durante 2 años, un peón endeudado de Oaxaca, de ascendencia mixteca. Tenía quizás 30 años, alto y de complexión fuerte, con manos que se movían por la tierra con una gentileza que parecía imposible en un mundo tan brutal. Hablaba con las plantas mientras trabajaba, susurrando ánimos a las rosas, persuadiendo vida de las semillas, tratando cada cosa viviente con ternura. Una tarde, buscando aire que no estuviera atrapado dentro de paredes, Anabel caminó hacia el jardín. Miguel estaba arrodillado entre las rosas, podando flores muertas. «¿Qué les dices?», preguntó ella. Él se sobresaltó, casi dejó caer sus tijeras. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban abiertos con algo entre miedo y sorpresa. «Nada, señora. Solo hablo para acompañarme. A ellas no les importa». Una pausa. Luego, tan suavemente que casi lo perdió. «No, señora. Parecen disfrutarlo. Ella debería haberse alejado. Las esposas de los patrones no se quedaban en los jardines, no conversaban con los peones. Pero estaba tan cansada del silencio, tan desesperada por cualquier conexión humana, que se quedó. «¿Qué les dices?». Él levantó sus ojos lo suficiente para encontrar los de ella por un latido. «Les digo sobre la lluvia y las raíces y crecer hacia el sol. Les digo que son hermosas, incluso cuando están muriendo». Algo en su pecho se abrió. «Eso es encantador». «Gracias, señora». Ella se fue entonces, pero la imagen permaneció con ella, sus manos en la tierra, su voz suave con ternura. Esa noche soñó con rosas y no pudo decir por qué. La música comenzó una semana después. Tarde una noche, mientras Anabel yacía en la cama incapaz de dormir, la escuchó, la voz clara y dulce de una guitarra derivando desde algún lugar de la hacienda. Siguió el sonido a través de la casa oscura hasta un pequeño cuarto cerca de la cocina, donde encontró a Rafael sentado con su guitarra, ojos cerrados, cuerpo balanceándose mientras tocaba. Conocía su historia. Rafael era de Jalisco, había venido a Veracruz como músico ambulante, se había endeudado en un momento de mala suerte, y ahora trabajaba en la hacienda para pagar una deuda que crecía más rápido de lo que podía trabajar. Don Fernando lo mantenía porque era útil,
tocaba en fiestas, entretenía a invitados, añadía un toque de cultura a las reuniones de negocios. Pero esto no era música para el entretenimiento de gente rica. Esto era algo crudo y honesto, una canción tradicional transformada en algo que parecía contener toda la tristeza del mundo. Cuando sus ojos se abrieron y la vio, la música se detuvo abruptamente. Señora Villaseñor, yo lo siento, no debería. No, dijo ella rápidamente. No te disculpes. Eso fue hermoso. ¿Qué era? Solo una vieja canción, señora. Algo que mi madre solía cantar. La Llorona. Pero la cambié un poco. Fue extraordinario. Podrías tocar algo más. Él vaciló. Luego trajo la guitarra de vuelta a su posición. Esta vez tocó algo más ligero, una melodía que bailaba a pesar de la oscuridad de su mundo. Ella cerró los ojos y dejó que la envolviera, y por primera vez en meses sintió algo más que vacío. Gracias, susurró cuando la canción terminó. De nada, señora. Subió las escaleras de regreso a su habitación, y esa noche, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, durmió profundamente. La primavera llegó a Veracruz con calor y humedad y el aroma de gardenias. Anabel se encontró pasando más y más tiempo en el jardín, observando a Miguel trabajar, gradualmente comenzando a hablar con él. Al principio sus conversaciones eran simples, sobre el clima, sobre las plantas, sobre nada de consecuencia. Pero lentamente, cuidadosamente, comenzaron a hablar de cosas reales. Él le contó sobre su abuela, una curandera que había conocido cada planta que crecía en la tierra y para qué servía. Ella le contó sobre la soledad de su matrimonio, el vacío de su vida. Soy una prisionera aquí igual que tú, dijo una tarde en abril, solo que en una jaula más bonita. Él la miró con esos ojos oscuros y conocedores. No es lo mismo, señora. Usted lo sabe, no, admitió. Tienes razón. Pero ambos estamos atrapados, solo que de maneras diferentes. Él comenzó a enseñarle sobre plantas. Árnica para dolores de cabeza, manzanilla para dormir, hierba buena para la digestión. Sus manos rozaban las de ella mientras demostraba técnicas, y cada toque enviaba electricidad por su cuerpo. Se encontró inventando razones para estar cerca de él, para respirar el mismo aire, para existir en el mismo espacio. En México, las líneas entre las clases eran diferentes que en Estados Unidos, pero no menos rígidas. Los españoles peninsulares como Anabel ocupaban la cima de la jerarquía social. Luego venían los criollos, españoles nacidos en México, como Don Fernando. Debajo de ellos, los mestizos, mezcla de español e indígena. Y en el fondo, los indígenas puros como Miguel, tratados poco mejor que animales a pesar de que la esclavitud era técnicamente ilegal. Una mujer española con un hombre indígena era impensable. Peor que impensable, era un crimen contra el orden natural, contra Dios mismo, según la Iglesia. Si alguien descubría tal cosa, Miguel sería golpeado hasta la muerte o desaparecería en la noche, y Anabel sería enviada de vuelta a España en desgracia. Pero el peligro no detuvo sus corazones. Una tarde cálida en mayo, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo en tonos de oro y carmesí, Miguel le entregó una rosa, una flor roja profunda, perfecta y fragante. «Esta es mi favorita», dijo suavemente. «Huele a esperanza, si la esperanza tuviera un olor». Ella la llevó a su nariz, respirando la dulzura compleja. ¿A qué huele la esperanza? A algo hermoso que quizás no dure. Algo que quieres retener aunque sabes que no puedes. Sus ojos se encontraron, y en ese momento todo cambió. Ella vio el anhelo en su rostro, la misma necesidad desesperada de conexión que la había estado devorando por meses. Y ella supo que él veía lo mismo en ella. «Miguel», susurró. Él retrocedió rápidamente, rompiendo el momento. «Está oscureciendo, señora. Debería entrar». Pero ella no se movió. «No quiero entrar. No quiero regresar a esos cuartos vacíos y esa vida vacía. Quiero». Se detuvo, reuniendo coraje. «Quiero sentirme viva. Solo una vez. Solo por un momento. Señora, no podemos. Si alguien se enterara, nadie se enterará. No hay nadie aquí excepto el vacío y nosotros». Él se quedó inmóvil, y ella pudo ver la guerra sucediendo dentro de él, deseo luchando contra miedo, humanidad peleando contra el instinto de supervivencia. Finalmente, habló, su voz apenas más que un susurro. «Usted no sabe lo que está pidiendo». «Sí lo sé. Estoy pidiendo ser humana. Conectarme con alguien que me ve como algo más que una decoración. Tener una cosa real en una vida llena de mentiras.
La resistencia en sus ojos se desmoronó. Esto es una locura, lo sé. Si nos atrapan, me matarán. Lentamente, como lección, también lo sé. Él extendió la mano y tocó su rostro, un gesto tan tierno y tan prohibido que ambos temblaron. La veo, Anabel. No a la señora Villaseñor, no a la esposa del patrón, solo a usted. Y es hermosa y triste y atrapada, y desearía. Su voz se quebró. Desearía que el mundo fuera diferente, yo también. Esa noche, en el invernadero mientras la casa dormía y la lluvia caía en el techo de vidrio sobre ellos, Anabel dejó de ser una esposa obediente y se convirtió, por primera vez, verdaderamente ella misma. Con Rafael, sucedió de manera diferente pero igual de inevitable. La música se convirtió en un ritual nocturno. Ella se posicionaba cerca de donde él estaba tocando, dejando que la voz de la guitarra hablara a partes de ella que no sabía que existían. A veces él la veía allí y asentía ligeramente. A veces tocaba algo solo para ella. Podía saberlo por la forma en que la música cambiaba. Se volvía más íntima, más honesta. Una noche de junio, ella entró a su cuarto sin tocar. Él levantó la vista, sorprendido, la guitarra acunada en sus brazos. Señora Villaseñor, no debería estar aquí. Necesito decirte algo, interrumpió ella. Tu música llega a lugares en mí que no sabía que existían. Me hace sentir cosas que pensé que había olvidado cómo sentir. Él dejó la guitarra con cuidado. Señora, eso es peligroso de decir. Todo sobre esto es peligroso. Pero ya no me importa. Estoy tan cansada de estar sola, de pretender, de vivir media vida en esta casa de mentiras. Él se levantó lentamente, y ella vio el mismo conflicto que había visto en Miguel. Deseo contra miedo, el anhelo de conexión luchando contra la brutal realidad de su mundo. Si hacemos esto, dijo en voz baja, no hay vuelta atrás. Todo cambia. ¿Todo ya ha cambiado? Solo quiero dejar de pretender que no ha sido así. Él se movió hacia ella, sus manos de músico alcanzando su rostro, aprendiendo sus rasgos como aprendía una nueva canción. Cuando la besó, fue tierno y desesperado, y lleno de anhelo imposible. Después, tocó su guitarra, mientras ella yacía a su lado en la oscuridad, y la música fue tan hermosa y tan triste que ambos lloraron. A través del largo y caluroso verano de 1860, Anabel cayó en un patrón que era tanto emocionante como aterrador. Cada noche, después de que la casa se quedaba en silencio y el capataz hacía sus rondas, ella se deslizaba de su habitación. Algunas noches iba al jardín, al invernadero, a Miguel y su presencia conectada a la tierra. Él le enseñaba sobre cosas que crecían mientras sus manos aprendían su cuerpo, susurraba palabras de ternura mientras se movían juntos en la oscuridad. Con él se sentía conectada a algo primordial y real, la tierra, el cuerpo, la simple verdad del tacto y el deseo. Otras noches iba con Rafael y su música, su espíritu, su alma vieja atrapada en un cuerpo joven. Él tocaba para ella primero, siempre música que hablaba lo que las palabras no podían. Luego dejaba la guitarra y se unían con una ternura que hacía doler su pecho. Con él, se sentía vista de una manera que nunca había sido antes, no como un objeto o una posesión, sino como un ser humano completo. Se decía a sí misma que era amor, y quizás lo era, pero también era rebelión. También era un agarre desesperado por sentirse humana en un mundo que la había convertido en propiedad tan seguramente como había convertido a Miguel y Rafael en peones. Diferentes cadenas, quizás, pero cadenas de todas formas. Eran cuidadosos, siempre cuidadosos. Se reunían solo en las horas más profundas de la noche, no dejaban rastro, no daban a nadie razón para sospechar. Los sirvientes de la casa lo sabían, por supuesto, siempre sabían todo, pero no decían nada, entendiendo en sus huesos que este secreto, si se revelaba, terminaría en sangre y fuego. El capataz, un mestizo llamado Romero, sospechaba algo. Ella podía verlo en la forma en que observaba a Miguel y Rafael, en la forma en que sus ojos se entornaban cuando la veía en el jardín. Pero no tenía pruebas, y sin pruebas no podía actuar. Así que observaba y esperaba, y Anabel vivía cada día sabiendo que el descubrimiento estaba siempre a un momento de distancia, pero no podía detenerse. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente viva. Por primera vez estaba eligiendo su vida, verdaderamente viva. Por primera vez estaba eligiendo la conexión sobre el aislamiento, la humanidad sobre la ley.
El amor sobre el miedo que había gobernado cada momento de su existencia. Sabía que no podía durar. Sabía que Fernando regresaría eventualmente, que el embarazo que empezaba a sospechar revelaría todo, que el ajuste de cuentas estaba llegando. Pero apartó esos pensamientos y vivió en el presente, en estas horas robadas, en el toque de manos y el sonido de música y el olor de rosas en la oscuridad. Para agosto no había forma de negarlo. Los periodos de Annabelle se habían detenido. Sus senos estaban sensibles e hinchados. Sentía un aleteo en su vientre como alas de mariposa. Estaba embarazada. Se sentó en su habitación, manos presionadas contra su estómago a un plano, y calculó. Fernando se había ido por 6 meses. El embarazo tenía quizás 2 meses, tal vez un poco más. No regresaría hasta finales de septiembre, 7 meses después de su partida. Cuando la viera embarazada, podría creer que el niño era suyo si ella afirmaba que era prematuro. Era su única esperanza. Pero mientras agosto se convertía en septiembre y su vientre comenzaba a hincharse, supo que esa esperanza era delgada. El niño nacería mostrando claros signos de herencia mezclada. Lo sabía en sus huesos. Y cuando eso sucediera, Miguel y Rafael morirían, horriblemente, públicamente, como lección para cualquier otro peón que se atreviera a mirar a una mujer española con deseo. El bebé también sería asesinado. O este peúr se le permitiría vivir como evidencia de su pecado, un recordatorio de transgresión, condenado a una vida de vergüenza y sufrimiento. Pasó 3 días apenas comiendo, sin hablar con nadie, tratando desesperadamente de encontrar una solución. Pero no había ningún escape, ninguna forma de ocultar lo que venía, ninguna forma de proteger a los hombres que había llegado a querer o a la vida creciendo dentro de ella. En la tercera noche, ahogándose en desesperación, hizo algo que nunca había hecho antes. Fue a los cuartos de los trabajadores, a la pequeña cabaña donde vivía Esperanza. Esperanza era la mujer más vieja en la hacienda San Miguel, una indígena zapoteca de casi 70 años, encorvada por la edad pero de ojos agudos y sabia. Los otros trabajadores la buscaban para remedios herbales y sabiduría. Había susurros de que tenía dones, que podía ver cosas que otros no podían, que los ancestros le hablaban en sueños. Cuando Annabel tocó a su puerta, Esperanza la abrió sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esta visita. «Entre, niña», dijo en voz baja. «Rápido, antes de que alguien la vea». Dentro de la pequeña cabaña, la compostura de Annabel finalmente se hizo añicos. Se hundió en la única silla y le contó a Esperanza todo. La soledad que le había llevado a Miguel y Rafael, los 7 meses de noches secretas, el embarazo, el inminente regreso de Fernando, la muerte cierta esperando a todos los que le importaban. «No sé qué hacer», sollozó. «No puedo dejar que mueran por mi culpa. No puedo dejar que asesinen a mi bebé, pero no veo ninguna salida. Por favor, Esperanza. Si hay alguna forma, ayúdame». Esperanza se sentó en su camastro, en silencio por un largo momento, sus ojos desenfocados como si escuchara algo que Annabelle no podía oír. Finalmente, habló. «Los espíritus han estado hablándome de usted, niña, susurrando en mis sueños. Me dijeron que vendría, me dijeron lo que necesitaría». Dijeron lo que necesitaría. «¿Qué necesito? Un milagro. Y quizás pueda darle uno». Esperanza se inclinó hacia adelante, su rostro curtido grave. «Escuche con cuidado. Lo que estoy a punto de decirle debe quedarse entre nosotras». Esperanza explicó lo que los espíritus le habían mostrado. El bebé llegaría a finales de septiembre, antes de lo esperado. El estrés y el miedo desencadenarían un parto prematuro. Y el mismo día, otro bebé moriría, un infante blanco, nacido demasiado débil para sobrevivir. «Los intercambiamos», dijo Esperanza simplemente. «Su bebé vivo por el bebé blanco muerto. El patrón ve a un niño muerto al lado de usted en la cama y cree que es suyo. Nunca sospecha la verdad. Mientras tanto, su bebé real, vivo y escondido, es llevado al norte hacia la libertad. Y Miguel y Rafael huyen la misma noche, antes de que alguien piense en conectarlos con nada». Annabel la miró fijamente. «Eso es imposible. ¿Cómo puedes saber que otro bebé morirá? Los espíritus me dicen cosas. Nunca se han equivocado». Esperanza apretó su mano. «Esto funcionará, niña. Sobrevivirá a esto. Su bebé será libre. Los hombres que ama escaparán, pero tiene que confiar en mí completamente. Puede hacer eso». Annabel sintió esperanza encenderse en su pecho por primera vez en semanas. «Sí, puedo confiar en ti».
Bien. Entonces, cuando llegue el momento, cuando comience el trabajo de parto, haces exactamente lo que te digo. Y debes estar lista para dejar este lugar para siempre. ¿Entiendes? Después de que nazca el bebé, después de que hagamos el intercambio, tendrás que desaparecer también. Ir al norte con tu hijo, dejar Veracruz. Annabel nunca había imaginado tal cosa. Pero ¿cómo? Hay caminos, gente que puede ayudar. Tendrás que dejar todo atrás, tu nombre, tu pasado, todo. Pero estarás viva, estarás con tu hijo. Serás libre. Annabel asintió, lágrimas corriendo por su rostro. No lágrimas de desesperación ahora, sino de esperanza. Esperanza imposible y frágil. Gracias, Esperanza. Gracias. No me des las gracias todavía, niña. Aún tenemos que hacerlo funcionar. Durante las próximas 2 semanas, Esperanza hizo sus preparativos. Se acercó a don José Méndez, el enterrador del pueblo, un hombre pobre pero decente que enterraba a ricos y pobres por igual. Le explicó lo que necesitaba, y después del shock inicial, él estuvo de acuerdo. Esto va contra Dios, murmuró. Pero tal vez Dios entiende mejor que la iglesia. Esperanza también hizo arreglos con gente que conocía caminos al norte. Contrabandistas, revolucionarios, gente que ayudaba a fugitivos por razones propias. Habló en voz baja con Miguel y Rafael, advirtiéndoles que cuando llegara el momento de la señora, necesitaban estar listos para huir. Y Annabel se despidió. Pasó largas horas en el jardín con Miguel, memorizando su rostro, la forma en que sus manos se movían por la tierra, el sonido de su voz cuando hablaba con ternura a las cosas que crecían. Algo está mal, dijo él una tarde. Eres diferente, distante. Solo tengo miedo, le dijo, lo cual era verdad. Fernando estará en casa pronto. Encontraremos una forma. Siempre lo hacemos. Ella quería decirle la verdad, que iba a huir, que él necesitaba correr, que su hijo viviría libre gracias a sacrificios que ninguno de ellos entendía completamente todavía. Pero no podía. Así que solo sostuvo su mano y memorizó la sensación. Con Rafael, pasó noches escuchándolo tocar, dejando que la música hablara lo que ella no podía. Una noche, después de una canción particularmente melancólica, él dejó su guitarra y la miró con esos ojos antiguos. «Te estás despidiendo», dijo. No era una pregunta, era un saber. No quiero hacerlo. Pero lo estás haciendo de todas formas. Él extendió la mano y tocó su rostro. Sea lo que sea que venga, lo que sea que pase, sabe que estos meses han sido todo para mí. Me hiciste sentir humano otra vez. Ese es un regalo que no puedo recompensar. Me diste el mismo regalo, susurró ella. Se abrazaron en la oscuridad y ella memorizó el sonido de su latido, el calor de su piel, la forma en que olía a resina y sudor y algo indefiniblemente él. Don Fernando Villaseñor llegó a casa el 24 de septiembre, un día antes de lo esperado. Su barco había hecho buen tiempo desde Nueva Orleans y estaba ansioso por ver su propiedad, su casa, su esposa. Encontró a Annabel en la sala, visiblemente embarazada a pesar de sus intentos de ocultarlo con rebozos y postura cuidadosa. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, cálculo, sospecha, luego placer forzado. «Annabel, ¿estás con hijo?» «Sí». Su voz era firme, aunque su corazón acelerado. «¿Por qué no escribiste para decírmelo? Quería sorprenderte». Él se acercó más, su mente de comerciante ya calculando fechas. 7 meses desde que se fue. Ella parecía tener unos 6 o 7 meses, lo que pondría la concepción justo antes de su partida o justo después. Era posible. Apenas. ¿Cuándo nacerá? Pronto. La partera dice quizás 2 o 3 semanas. Él sonrió, pero no llegó a sus ojos. Excelente. Un hijo para llevar el nombre Villaseñor. O una hija. Será un hijo. Lo dijo con la confianza de un hombre acostumbrado a obtener lo que quería. Esa noche, Fernando entretuvo a sus asociados comerciales, 2 comerciantes de Cádiz que había traído de España para finalizar contratos de tabaco. Bebieron y fumaron puros, y hablaron de negocios mientras Annabelle alegó agotamiento, y se retiró temprano. En su habitación encontró a Esperanza esperando. «Está en casa», susurró Annabel. «Lo sé, y el bebé viene esta noche. Puedo sentirlo, esta noche. Pero aún no hay dolor todavía. Tu cuerpo sabe que el patrón está en casa, sabe que se acabó el tiempo.
Ese niño viene temprano, justo como dijeron los espíritus. Esperanza apretó su mano. ¿Estás lista? No. Pero supongo que no importa. No, niña, no importa. Los dolores comenzaron justo después de la medianoche. Annabelle despertó con calambres y humedad, su cuerpo comenzando el proceso del nacimiento. Envió a María, la muchacha de la casa, a buscar a Esperanza, luego envió a la chica lejos. Le dijo que durmiera en la cocina, que la sala de parto no era lugar para una chica joven. Esperanza llegó y cerró con llave la puerta del dormitorio. Es hora. He enviado palabra a Pilar la partera y a don José. Todo está en su lugar. El dolor se intensificó rápidamente, demasiado rápido para un primer parto. Annabelle mordió correas de cuero, gritó en almohadas, sintió su cuerpo desgarrándose. Horas pasaron en una neblina de agonía. Abajo, Fernando paseaba y bebía. Llamó una vez, exigiendo saber qué estaba pasando. Esperanza bajó con calma y le dijo que el parto estaba progresando, que debía ser paciente, que estas cosas tomaban tiempo. Alrededor de las 4 de la mañana, Pilar la partera llegó y examinó a Annabelle con manos expertas. El bebé viene rápido, demasiado rápido. Y hay sangre, demasiada sangre ya. Lo sé, dijo Esperanza en voz baja. Los espíritus me lo dijeron. Annabelle escuchó esto a través de una neblina de dolor. Demasiada sangre. Esperanza nunca había mencionado eso. Sintió miedo a agarrarla. Pero debajo estaba una extraña paz. Su hijo viviría. Eso era lo que importaba. Puje, ordenó Pilar. La cabeza del bebé está coronando. Annabelle pujó con todo lo que tenía. El dolor estaba más allá de la descripción, más allá de lo que había imaginado. Y luego, un llanto. Delgado pero vivo. Es un niño, susurró Pilar, sosteniendo una pequeña criatura retorciéndose. Incluso en la luz tenue, Annabelle podía ver la piel de su hijo era pálida, pero no completamente blanca, sus rasgos una mezcla delicada de herencias. Era hermoso. Perfecto, déjame sostenerlo, jadeó Annabelle. Continúe. Esperanza trajo al bebé hacia ella. Annabelle acunó a su hijo contra su pecho, su corazón inundándose con un amor tan feroz que dolía. Vas a ser libre, le susurró. Vamos a ser libres juntos. Esperanza sonrió, alivio lavando su rostro. Necesito llevármelo ahora, solo por un momento. Don José está esperando con el otro bebé. Haremos el intercambio y luego te sacaremos de aquí a ambos. Annabelle besó la frente de su hijo y con renuencia se lo entregó a Esperanza. Apúrate, por favor. Esperanza envolvió al bebé apretadamente y se lo entregó a Pilar. Llévalo a don José. Yo prepararé a la señora para viajar. Pero mientras Pilar se deslizaba con el bebé vivo, Annabelle gritó, no en triunfo, sino en dolor súbito y terrible. Esperanza se dio vuelta y lo vio inmediatamente. Sangre. Demasiada sangre, fluyendo del cuerpo de Annabelle de una manera que no era normal, no era correcta. No, susurró Esperanza, corriendo de vuelta a la cama. No, no, no. Presionótelas contra el cuerpo de Annabelle, tratando desesperadamente de frenar el sangrado, pero seguía viniendo. Hemorragia, la complicación que mataba a tantas mujeres en el parto, la única cosa que Esperanza no había previsto, porque los espíritus no la habían advertido. Esperanza. La voz de Annabelle era débil, confundida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué duele tanto? Shh, niña, solo descansa. Vas a Kensá. Vas a estar bien. Pero las manos de Esperanza temblaban mientras trataba de detener lo indetenible. Tengo frío, susurró Annabelle. ¿Por qué tengo tanto frío? Esperanza sintió pánico subiendo en su pecho. Esto no se suponía que sucediera. Los espíritus le habían mostrado al bebé sobreviviendo, a los hombres escapando, al plan funcionando. No le habían mostrado esto. Esperanza, no puedo sentir mis piernas. El miedo se coló en la voz de Annabelle. Algo está mal, ¿verdad? Esperanza miró a esta joven mujer que había confiado en ella, que había creído en el plan, que se suponía que escaparía al norte con su bebé y viviría libre. Y se dio cuenta con certeza aplastante que los espíritus le habían mostrado una visión incompleta. Le habían mostrado la libertad del bebé, el escape de los hombres, pero nunca le habían mostrado a Annabelle sobreviviendo. Escúchame, dijo Esperanza, apretando la mano de Annabelle con fuerza. Tu hijo está a salvo. Miguel y Rafael están corriendo ahora mismo. Todos van a lograrlo. Lo hiciste, niña. Lo salvaste. Pero yo quería,
Los ojos de Anabel estaban perdiendo enfoque. Quería verlo crecer. Quería sostenerlo de nuevo. Quería, lo sé. Lo sé, niña. Las lágrimas de esperanza cayeron sobre sus manos entrelazadas. Lo siento mucho. Pensé que lo lograrías. Realmente pensé. No, interrumpió Anabel débilmente. No te disculpes. Me diste esperanza. Aunque solo fuera por un rato, me dejaste creer que podría tener todo. Sonrió débilmente. Eso fue un regalo. Su respiración se estaba volviendo superficial. Esperanza quería gritar, enfurecerse contra la injusticia de todo, que esta mujer que había sido tan valiente, que había arriesgado todo por amor, no viviría para ver la libertad por la que había luchado. Mi hijo, susurró Anabel. Dale, dile que su madre lo amó. Dile que lo siento. No pude quedarme, pero quería. Dile que sea extraordinario, se lo diré, prometió Esperanza a través de sus lágrimas. Lo sabrá, te lo juro, lo sabrá. Los ojos de Anabel se cerraron. Su mano se aflojó en el agarre de Esperanza. Y así simplemente se fue. Bien. Esperanza dio una última mirada al rostro pacífico de Anabel. Era tan valiente, y murió pensando que había fallado. No falló, dijo don José firmemente. Le dio a su hijo vida y libertad. Eso no es un fracaso, eso es amor. A la mañana siguiente, Esperanza bajó las escaleras para encontrar a don Fernando en el vestíbulo, brandy en mano, sus asociados comerciales finalmente retirados a sus habitaciones. «¿Y bien?», exigió cuando la vio. «Niño o niña, déjame ver a mi hijo». El rostro de Esperanza era grave. «Don Fernando, lo siento mucho, hubo complicaciones». Su expresión cambió. «¿Qué quieres decir? El bebé llegó demasiado temprano. Era pequeño, débil. Y la señora, el sangrado no se detenía. Intentamos todo, pero...» Bajó la cabeza. «Lo siento, señor». Ambos se fueron. El color se drenó de su rostro. «No, eso no. Estás mintiendo. Desearía estarlo, señor. Puede verlo si quiere». Él pasó junto a ella y subió las escaleras de dos en dos. Esperanza lo siguió lentamente. Don Fernando estaba de pie en el umbral del dormitorio, mirando la escena ante él, su esposa yaciendo pálida y quieta en sábanas manchadas de sangre, un bebé diminuto acurrucado a su lado, ambos sin vida. Se acercó, recogió el pequeño cadáver. En la luz de las velas, la muerte había despojado cualquier característica identificadora. El bebé era pálido, pequeño, frío. Don Fernando lo examinó, y en su dolor y shock, vio lo que quería ver, sus propios rasgos, su propio hijo. «Tiene mi frente», susurró don Fernando. «Sí, señor», dijo Esperanza en voz baja, aunque el bebé muerto no se parecía en nada a él. Don Fernando se quedó allí por un largo momento, sosteniendo al infante muerto, mirando a su esposa muerta. Entonces algo en él se rompió. Se hundió de rodillas al lado de la cama y lloró, grandes sollozos entrecortados. Esperanza observó a este hombre llorar por una esposa que nunca había conocido realmente y un hijo que no era suyo, y no sintió nada más que desprecio. Pero mantuvo su rostro neutral, interpretó a la sirvienta afligida. A la mañana siguiente, el capataz Romero hizo su informe. 2 peones habían huido durante la noche: Miguel el jardinero y Rafael el músico. Don Fernando, entumecido por el dolor, apenas respondió: «Ofrece una recompensa. Envía hombres tras ellos». Pero los hombres de Romero fueron lentos esa mañana, confundidos sobre qué dirección habían tomado los fugitivos. Para cuando se organizó una búsqueda adecuada, Miguel y Rafael tenían 10 horas de ventaja. Romero fue a ver a Esperanza más tarde ese día, cuando nadie más estaba cerca. Escaparon limpiamente, sí. Gracias por mirar hacia otro lado. Él escupió jugo de tabaco en la tierra. «No soy un monstruo, a pesar de lo que puedas pensar. He visto suficientes hombres quemados vivos. No necesitaba ver a 2 más, especialmente por una mujer que ya está muerta. Eres mejor hombre de lo que finges ser. No vayas difundiendo eso por ahí. Tengo una reputación que mantener». Pero había algo parecido a una sonrisa en su rostro curtido. Anabel y el bebé fueron enterrados juntos, en la cripta familiar de los Villaseñor 3 días después. El funeral fue atendido por toda la sociedad local, hacendados, comerciantes, sus esposas vestidas de negro, todos hablando en tonos susurrados sobre la tragedia. «Una mujer tan hermosa y joven», decían, «y el bebé ni siquiera tuvo oportunidad. Pobre don Fernando,
Perder a su esposa e hijo en una noche. Don Fernando estaba de pie junto a la tumba, con el rostro de piedra, aceptando condolencias. Sus asociados comerciales españoles expresaron sus condolencias y partieron hacia Cádiz, sus contratos firmados. Y Esperanza estaba de pie entre los otros trabajadores, observando el entierro de una mujer española y un bebé blanco, sabiendo que ninguno era quien la gente pensaba que eran. El bebé real estaba incluso ahora viajando al norte hacia la libertad. La tragedia real ya estaba enterrada en la fosa común del pueblo, sin luto de nadie, excepto aquellos que la habían amado. 25 años después, Ciudad de México, 1885. Un hombre estaba de pie en un podio dirigiéndose a una multitud de revolucionarios y reformadores. Era alto e impactante, con piel del color de la miel y ojos que ardían con propósito. Su nombre era Libertad, solo Libertad, sin apellido, porque lo había elegido él mismo. «Estoy de pie ante ustedes», dijo, su voz resonando en el salón abarrotado, como prueba viviente de que el amor es más poderoso que la ley, que algunas personas arriesgarán todo, darán todo por lo que es correcto. Les contó su historia. No toda. Algunas verdades eran demasiado privadas, demasiado dolorosas, pero suficiente. Mi madre era una mujer española, llamada Anabel Cordero de Villaseñor. Murió trayéndome a este mundo, murió para que yo pudiera vivir libre. Amó a 2 hombres, un mixteco y un mestizo de Jalisco, y yo soy el resultado de ese amor. Una anciana zapoteca con el don de la profecía orquestó mi supervivencia. Un enterrador pobre robó una tumba para salvar mi vida. Un capataz miró hacia otro lado en el momento crucial. Su voz se hizo más fuerte. Mi madre dio su vida para que yo pudiera ser libre. No desperdiciaré ese regalo. Lucharé hasta que se rompan todas las cadenas de la duda a peonaje, hasta que el sistema que requirió tales medidas desesperadas sea destruido completamente. Lucharé por la reforma agraria, por los derechos de los trabajadores, por un México donde el color de tu piel no determine tu destino. La multitud estalló en aplausos. Al lado de Libertad, en el escenario estaban sentados 2 hombres mayores, Miguel y Rafael, ahora en sus 50 con canas, pero libres. Habían logrado llegar al norte por rutas separadas. Habían pasado años buscándose el uno al otro y al hijo que nunca habían conocido. Los revolucionarios finalmente los habían conectado 3 años atrás. Le habían contado a Libertad todo, sobre el jardín y la música, sobre las noches en el invernadero y el cuarto oscuro, sobre el coraje de Anabel y su sacrificio. Tu madre era la persona más valiente que he conocido, había dicho Miguel. Podría haberse mantenido segura, haber guardado sus secretos, haber vivido sus días en esa hacienda. En cambio, eligió el amor. Nos eligió a nosotros. Te eligió a ti. Y le costó todo. Pero cambió el mundo, había añadido Rafael, su voz suave. Una persona a la vez, así es como sucede el cambio. Nos cambió a nosotros. Te cambió a ti. Cambió a Esperanza y don José, e incluso a Romero. Ondas extendiéndose de una elección valiente. Después del discurso, Libertad estaba de pie con sus 2 padres, porque eso es lo que eran, ambos por igual. Desearía haberla conocido, dijo. Ella te conoció, respondió Miguel. Esperanza nos contó, en esos últimos momentos, te sostuvo y te dijo que serías libre. Eso era todo lo que quería. Desearía poder agradecer a Esperanza. Y a don José. Esperanza murió hace años, dijo Rafael. Murió libre, en realidad. Don Fernando liberó a todos sus trabajadores cuando se volvió a casar en 1862, tratando de impresionar a su nueva esposa. Esperanza vivió sus últimos 3 años como una mujer libre, y don José murió durmiendo hace 10 años. Pero lo sabía, nos aseguramos de que supiera, que el bebé que había ayudado a salvar había crecido libre y fuerte. Murió feliz. Libertad asintió, su garganta apretada por la emoción. Y don Fernando Villaseñor, el esposo de mi madre, el rostro de Miguel se endureció. Todavía vivo, todavía en Veracruz, todavía viviendo de dinero manchado de sangre. Se volvió a casar, tuvo 3 hijos con su segunda esposa. Vive bien, rodeado de lujos comprados con el sufrimiento de otros. ¿Sabe la verdad? No, dijo Rafael. Nunca supo. Murió creyendo que enterró a su hijo junto a su esposa. Nunca sospechó que el bebé que llora en su tumba no era suyo, que su verdadero hijo, tú, creció para convertirse en su peor pesadilla.
un revolucionario luchando para destruir el sistema que le dio su riqueza. Libertad sonrió amargamente. Hay una cierta justicia en eso. Sí, estuvo de acuerdo Miguel. La hay. Esa noche, Libertad estaba solo en su habitación, mirando la única posesión que tenía de su madre, una rosa seca, preservada por 25 años, que Esperanza había presionado en la mano de don José la noche de su nacimiento. Estaba sosteniendo esto cuando fue al jardín la noche, antes de que nacieras. Le había dicho Esperanza años después, cuando estaba muriendo y quería que él supiera todo. La guardaba en su bolsillo. Creo que sabía, de alguna manera, que algo estaba terminando. Que se estaba despidiendo de la vida que había tenido, aunque no sabía que le costaría todo. Libertad sostuvo la rosa frágil con cuidado, temeroso de que pudiera desmoronarse en polvo. «Lo siento, mamá», susurró. «Siento que nunca llegaras a ser libre. Nunca llegaras a dejar ese lugar. Nunca llegaras a sostenerme otra vez». Pero incluso mientras lo decía, entendió algo que Esperanza había tratado de explicar. Su madre había sido libre. Tal vez solo por 7 meses. Tal vez solo en momentos robados en un jardín y un cuarto oscuro con música sonando. Pero había elegido el amor sobre el miedo, la humanidad sobre la ley, la conexión sobre el aislamiento que la había estado matando. Había sido más libre en esos 7 meses que la mayoría de la gente en toda una vida. «Haré que cuente», prometió Libertad a la rosa seca, a la memoria de una mujer que nunca había conocido, pero que le había dado todo. «Haré que tu sacrificio cuente». Y lo hizo. Libertad se convirtió en una de las voces más influyentes en el movimiento revolucionario mexicano, un puente entre activistas indígenas y mestizos, un símbolo viviente de lo que el amor podía crear incluso en las circunstancias más oscuras. Miguel le enseñó sobre la tierra, sobre cultivar cosas, sobre paciencia y nutrir la vida. Rafael le enseñó música, le dio una guitarra propia, le mostró cómo hablar verdades demasiado profundas para las palabras. Y entre ellos le enseñaron sobre su madre, Anabel Cordero de Villaseñor, que había estado atrapada en una jaula dorada y se había liberado, que había amado a 2 hombres que se suponía que no debía amar, que había creado vida desafiando todas las leyes diseñadas para prevenirlo. «Murió para que pudieras vivir», le dijo Miguel una vez, no porque eligiera morir, sino porque eso es lo que costó su amor, y lo habría pagado otra vez, sabiendo lo que sabía. Porque el amor así no calcula costos, solo da todo. Libertad entendió, y pasó su vida honrando ese regalo, luchando por un mundo donde nadie tuviera que hacer tales elecciones imposibles, donde el amor no requiriera tales sacrificios terribles, donde la libertad fuera un derecho de nacimiento en lugar de algo por lo que la gente moría tratando de agarrar. Su madre había alcanzado la libertad, y la tocó solo brevemente antes de que la muerte la tomara, pero su hijo vivió libre, y en esa libertad ella vivió. Años después, cuando la revolución finalmente llegó a México en 1910, cuando los campesinos se levantaron contra los hacendados, cuando la reforma agraria finalmente comenzó a romper el sistema de peonaje por deuda, la gente contaba historias. Historias de libertad, el revolucionario de piel de miel que luchó por los derechos de los trabajadores. Historias de su madre española que había amado a hombres indígenas y mestizos. Historias de Esperanza la zapoteca que podía ver el futuro. Historias de don José, que robó una tumba para salvar una vida. Historias de Romero el capataz, que miró hacia otro lado en el momento correcto. Y en esas historias, Anabel Cordero de Villaseñor vivía no como el esposo obediente que don Fernando había enterrado, sino como la mujer valiente que había elegido el amor sobre la ley, la vida sobre la muerte, la libertad sobre la seguridad. Su tumba en Veracruz llevaba su nombre y el de un niño que no era suyo, pero su verdadero monumento caminaba por México, luchando por la justicia, llevando su coraje en su sangre, probando con cada respiración que el amor era más fuerte que cualquier cadena. Fin. Algunas personas dan sus vidas luchando por la libertad, otras dan sus vidas creándola. Anabel Cordero de Villaseñor hizo ambas. Que su nombre sea recordado y que la libertad de su hijo sea el monumento a su coraje.